En este centro vamos a trabajar con los elementos químicos. Principalmente vamos a reconocer símbolos y los vamos a clasificar como metales, no metales y metaloides. Luego vamos a trabajar un poco con lo que es la estructura de la tabla periódica para localizar diferentes grupos de elementos. En la tabla periódica es importante que ustedes sepan localizar metales, no metales, metaloides, y luego aprendan el nombre de las familias de los elementos representativos. Y luego viene alguna información sobre elementos químicos en Costa Rica. Son aspectos muy generales. Y algo muy importante es los metales que son conductores, como el aluminio, el cobre y el hierro. Por alguno de ellos, probablemente en el examen les van a preguntar. Básicamente, a los elementos químicos los vamos a definir como sustancias puras, que están formadas por una clase de átomo, ¿verdad? Solamente tienen una clase de átomo. Por ejemplo, el hidrógeno solamente tiene átomos de hidrógeno, el helio solamente tiene átomos de helio, el oro tiene solamente átomos de oro, y así todos los demás elementos solamente tienen una clase de átomo. Luego, otra característica es que se representan mediante símbolos. Esto es muy importante. Los compuestos químicos como el agua, ¿verdad? H2O, se representan mediante fórmulas. Los elementos químicos se representan mediante símbolos. Es muy importante diferenciar eso. Luego, otra característica fundamental es que no pueden ser descompuestos en sustancias más simples. Y los primeros elementos que se formaron fueron el hidrógeno y el helio. Ellos conforman al Sol y las demás estrellas. Y tenemos la simbología. La simbología fue diseñada por este señor, Jöns Jacob Berzelius. Él crea el sistema. Entonces es lo que dice que si el elemento va a tener solamente una letra como símbolo, esa letra va a ser mayúscula. Pero si el elemento debe tener dos letras, la primera es mayúscula y la segunda letra debe ser minúscula. Y aquí hay nombres y símbolos de algunos elementos comunes que ustedes deben repasar, ¿verdad? Deben recordar esto en el examen, porque al ser los elementos más comunes por cualquiera de ellos les pueden preguntar. Y ahora vamos a ver algunos ejercicios relacionados específicamente con la información de los elementos químicos. Nos dice la primera pregunta: existen aproximadamente 121 sustancias puras, como por ejemplo los oligoelementos, calcio, zinc, hierro, y sustancias que son imposibles de descomponer mediante métodos químicos ordinarios, en dos o más sustancias. Y concepto de oligoelemento: los oligoelementos son elementos químicos que el cuerpo requiere en pequeñas cantidades, pero si ellos no están presentes, entonces la persona se enferma. Por ejemplo, el hierro es un oligoelemento, y cuando no hay suficiente hierro en la sangre, entonces viene una enfermedad que se llama anemia. Y ahora vamos a la pregunta, dice, ¿cuáles son los símbolos de sustancias puras citadas en la información anterior? Entonces, debemos buscarlas en el mismo orden. Calcio, debemos recordar que el símbolo del calcio es Ca. El zinc, a veces lo escriben así, a veces se puede escribir con Z. El símbolo del zinc es Zn. Y el símbolo del hierro es Fe. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción D. Repasemos un poquito los otros símbolos. Por ejemplo, C, la C solita es carbono, la S es azufre y la F sola es flúor. La K es potasio. Zn ya vimos que es zinc y la F flúor de nuevo. Y otra vez tenemos carbono, azufre y hierro. Ven, por eso es muy importante que repasen
los nombres de los elementos y los símbolos, porque ellos les van a preguntar así. Inmediatamente hay que identificar. Ahora, a partir de la información que leímos en el ejercicio anterior, nos hacen otra pregunta. Dice, en relación con la composición de las sustancias químicas mencionadas, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Opción A, se representan por fórmulas químicas. Opción B, por lo general están formadas por moléculas. Opción C, se denominan elementos químicos y están constituidos por átomos. Y opción D, se representan por símbolos químicos y todos están constituidos por moléculas. Ok, entonces hagamos la diferencia entre símbolo y fórmula. Si a mí me dan el agua, y el agua es un compuesto y se representa como H2O. Esto es una fórmula, porque hay dos elementos químicos, está el hidrógeno y está el oxígeno. Por eso es una fórmula, pueden haber dos, pueden haber tres, pueden haber cuatro elementos diferentes. Ahora, el hidrógeno se representa con la H solamente, y eso es un símbolo. El hidrógeno es un elemento químico y el agua es un compuesto. Los elementos se representan por símbolos, que es solamente una letrita mayúscula o puede ser una mayúscula y una minúscula. ¿Verdad? Por ejemplo, el helio es H mayúscula y E minúscula. Así es como se representa y es un símbolo. ¿Verdad? Básicamente, si ustedes ven dos mayúsculas o más, es una fórmula, porque un elemento solamente puede tener una letra mayúscula. Y cuando ven solamente la mayúscula, pues ya saben que es el elemento. Otra característica fundamental de los elementos es que ellos están constituidos por átomos. ¿Verdad? Hay algunos que aparecen como moléculas elementales, pero no todos están constituidos por moléculas. Y la opción D me dice que todos están constituidos por moléculas. Algunos sí, pero no todos. Entonces eso lo descarta. Por lo tanto, en este ejercicio, la respuesta sería la C. Pero repasen algunas fórmulas de los compuestos y repasen la tablilla de los elementos para que automáticamente ustedes reconozcan un elemento químico cuando ven el nombre o ven el símbolo. Ejercicio 21. Dice, considere la siguiente información. A finales del siglo XVIII, Lavoisier compiló una lista de 23 elementos químicos conocidos en ese tiempo. En 1870 se conocían 65, en 1925 se conocían 88 y en la actualidad se conocen 118 y la lista sigue aumentando. En relación con los elementos químicos mencionados, ¿cuál opción es correcta? ¿Cuál opción es correcta? Dice A. Se representan por fórmulas químicas. Recordemos que los que se representan por fórmulas químicas son los compuestos. Los elementos se representan con símbolos. Entonces descartamos esta. Dice la B. Están formados por átomos de igual número másico. Ok, eso es incorrecto, porque dentro de los elementos yo tengo algo que se llama isótopos. Por ejemplo, si tenemos la tabla periódica, que ahorita la vamos a estudiar, y tenemos el oxígeno, yo tengo varios isótopos del oxígeno. En la tabla periódica aquí arriba trae un numerillo.
Aquí le vamos a poner un 8. El oxígeno siempre va a traer un 8 arriba, pero aquí abajo puede traer un 16, puede traer un 17 o puede traer un 18. Este número de arriba se llama número atómico. El número atómico es la identidad del elemento. Por ejemplo, si ahí arriba hubiera un 7, ya es un elemento diferente. Si hubiera un 9, ya es otro elemento. Y si hubiera un 10, otro elemento. Cada vez que ese número cambia, estamos hablando de un elemento diferente. Y ese número lo que me indica la cantidad de protones que tiene el elemento o que tiene ese átomo en el núcleo. Ahora, este numerillo de abajo se llama el número másico. Ya luego vamos a trabajar con eso. Ese número se llama el número másico y no importa si cambia, porque en el caso de los isótopos, como estos que están aquí, el número atómico debe ser igual, pero el número másico es diferente, ¿verdad? Son isótopos. Entonces, el hecho de que el número másico sea diferente no influye en que el elemento deje de ser oxígeno. Ahora entonces, sigamos leyendo. La opción B dice, están formados por átomos de igual número másico. Por lo que les acabo de explicar, no necesariamente deben ser átomos de igual número másico, porque pueden tener número másico diferente y seguir siendo el mismo elemento. La otra dice, cada uno está constituido por átomos de igual número atómico. Esta es la clave de los elementos. Todos los elementos de un mismo tipo de átomos deben tener forzosamente el mismo número atómico. Ahora, para hacer ese elemento deben tener el mismo número atómico. Y la última opción dice, se descomponen en sustancias más simples por reacciones químicas ordinarias. Y si recordamos el resumen que repasamos al principio, nos decía que una de las características principales de los elementos químicos es que no se pueden convertir o descomponer en sustancias más simples. Para contestar los ítems 23, 24, 25, considere la siguiente información. Creo que aquí solo vamos a trabajar con el 23. Ya en el otro tema retomamos los demás. Dice, un profesor le solicita a los estudiantes que consideren la tabla periódica para obtener los datos que se citan a continuación. Los elementos como estaño, cobre, plata y aluminio se consideran conductores ideales de electricidad. La industria del cable utiliza especialmente el aluminio y el cobre por su conductividad, resistencia y precio. El silicio y el germanio son materiales cuya conductividad varía con la temperatura y la presión. Son muy útiles en la industria electrónica, pues permiten modular la corriente eléctrica. Son utilizados en circuitos integrados y transistores. El fósforo y el azufre no tienen brillo, son malos conductores de electricidad. Por ejemplo, el azufre se usa en obtener ácido sulfúrico para baterías, fabricar pólvora y vulcanizado de caucho. El fósforo se encuentra combinado en fosfatos y se usa en agricultura como fertilizantes, alimentos, calderas, entre otros. Ok, vean. Estas son características de metales. Por ahí lo repasan. Estas son características de metaloides. El metaloide tiene características de metales y no metales. Y, por ejemplo, como dice por ahí, si se le sube la temperatura, entonces él comienza a actuar como un metal. Si la temperatura baja o se aplican otras condiciones, comienza a actuar como un no metal. Y finalmente, estas son características de no metales. Por ahí van repasando más la información que vamos a ver ahora. Ok, vamos a la pregunta. Dice, ¿es correcto afirmar que los símbolos del cobre, plata,
fósforo y azufre citados en la información anterior corresponden respectivamente a... Ok, vamos repasando los elementos. Estaño es Sn, cobre es Cu, plata es Ag y aluminio es Al. Silicio es Si y germanio es Ge. Luego fósforo es P y azufre es S. Esos son elementos de los más comunes, ¿verdad? Entonces es importante saber el nombre y el símbolo. Ahora vean el orden, me dicen cobre sería Cu, plata es Ag, fósforo es P y azufre es S. Ese sería el orden de la respuesta. Cu, Ag, P y S. Recordemos que la F no es fósforo, sino que la F es flúor. ¿Y cuál otro? Bueno, PT es platino. ¿Y cuál se nos queda? Creo que ya. Ah, bueno, CO es cobalto. Y ya ahí resolvimos y repasamos algunos elementos químicos. En la siguiente figura se puede observar la composición de la corteza terrestre y los porcentajes de los elementos más abundantes en ella. Entonces nos dan un gráfico de pastel y nos dan alguna información. Dice los símbolos de los 3 elementos químicos de mayor abundancia en la corteza terrestre se ubican en la opción. Como ya sabemos en el gráfico de pastel, la tajada más grande representa el mayor porcentaje. Entonces, oxígeno es O, ese es el símbolo. Silicio es Si. Aluminio es Al. Hierro es Fe. Calcio es Ca. Y sodio es Na. Dice los símbolos de los 3 elementos químicos de mayor abundancia en la corteza terrestre se ubican en la opción. Entonces buscamos las tajadas más grandes. La más grande es oxígeno, la que le sigue es silicio y la última es aluminio. Entonces oxígeno, silicio y aluminio. Lea la siguiente información relacionada con la formación de los primeros elementos químicos. Ven un cuadrito, dice la materia en expansión estaba constituida por protones, neutrones, electrones y átomos de... Se presume que se produjeron uniones a altas temperaturas y alta energía de estas partículas, a lo que se llama fusión nuclear. El elemento que resultó de la fusión nuclear de los núcleos de los átomos lleva por nombre... Ok, aquí hay algo importante que hay que saber. Y así es como funcionan las estrellas. Nosotros tenemos átomos de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un protón, tiene un neutrón y un electrón, generalmente. Aunque pueden haber algunas diferencias. El hidrógeno tiene isótopos. Los isótopos se llaman protio, deuterio, tritio y se utilizan para diferentes funciones. Principalmente se trabajan cuestiones nucleares con esas propiedades. Pero si nosotros nos imaginamos que el átomo de hidrógeno es una sola partícula, al entrar en altas temperaturas, 2 átomos de hidrógeno se van a pegar y van a convertir un núcleo de helio. Entonces, hidrógeno, hidrógeno se unen y se forma un núcleo de helio, ¿verdad? Se transforma en otro elemento. Porque en la tabla periódica el hidrógeno arriba tiene un 1. Pero si arriba viniera un número 2, entonces ya sería helio. Y eso es lo que pasa. Así es como funciona el Sol y las demás estrellas. Lo que están ocurriendo se llaman fusiones nucleares. La fusión es unir 2 elementos y convertirlo en uno.
En este caso, en el número 1 iría hidrógeno, que es el primer elemento que aparece, y al comenzar los procesos de fusión, ese hidrógeno comienza a a convertirse en helio. También hay otro tipo de reacciones nucleares que se llama fisión. La fisión lo que hace es partir. Entonces, por ejemplo, tenemos uranio. El uranio es un núcleo grande. Y cuando sufre fisión, entonces se parte. Puede, por ejemplo, aparecer torio y puede aparecer radón o algún otro tipo de elemento. El asunto es que el núcleo se parte y libera partículas que se llaman alfa, gamma y beta. Los rayos gamma son generalmente los más perjudiciales, aunque todo lo que es radiación es altamente perjudicial. Pero eso sería lo opuesto a la fusión, ¿verdad? Lo que ocurre en el Sol y en las demás estrellas se llama fusión. Y lo que ocurre en átomos grandes como el uranio se llama fisión, ¿verdad? Que es que se parte. En la fusión los átomos se unen para formar núcleos más grandes. En la fisión un núcleo grande se parte y forma elementos más pequeños, pero liberando partículas radioactivas, como la alfa, la gamma y la beta. En este caso, el número 1 sería hidrógeno y el número 2 sería helio. La opción correcta sería la opción A. Ok, regresando al resumen, ahora vamos a hablar un poquito de la tabla periódica y la clasificación de algunos elementos. Vamos a definir la tabla periódica como una tabla donde están agrupados los elementos químicos representados por su símbolo. Además ahí se ordenan según algunas propiedades como el número atómico, la masa atómica, niveles de energía, grupos y periodos. Algo muy importante que hay que considerar es que la tabla actual se ordena por número atómico. Entonces, si yo a la izquierda tengo un elemento que tiene un 1, el que sigue a la derecha tiene un 2, y luego el que sigue un 3 y el que sigue un 4, y así va aumentando. Recordemos que el numerillo atómico es el que está arriba. Ok, a través de la historia se han practicado algunos modelos de tabla periódica, por ejemplo las triadas de Dobereiner, el anillo telúrico de Chancourtois, la ley de octavas de Newlands, la tabla de Meyer, la tabla de Mendeleev, que la tabla de Mendeleev es la base de la tabla internacional que se utiliza actualmente. Ahora, hay un señor que plantea la ley periódica moderna que se llama Henry Moseley. Dice esa ley que si los elementos se colocan según aumenta su número atómico, se observa una variación periódica de sus propiedades físicas y químicas, ¿verdad? Por eso se llama tabla periódica. Porque conforme aumenta el número atómico, que es el número de arriba, que ya luego vamos a trabajar específicamente con ese número, y cuando aumenta el número atómico o cuando disminuye, entonces van apareciendo variaciones periódicas, ¿verdad? El elemento que está a la izquierda varía de cierta forma con respecto al que está a la derecha y el que sigue varía con el anterior. La tabla que usamos actualmente se llama la tabla periódica internacional. Y también hay una tabla que se llama la tabla de Hill-Chaverry, que por ahí en el examen se las van a poner. Es muy parecida a la tabla internacional, tiene algunas variaciones. Solamente que la tabla de Hill-Chaverry se basa en la estructura electrónica de los elementos químicos. Eso es para escribir estructuras o configuraciones electrónicas. Luego, la estructura de la tabla periódica, aquí es muy importante. Nos dice que la tabla periódica se puede analizar desde diferentes órdenes. En primer lugar, se divide en tres bloques principales: elementos representativos, elementos de transición y elementos de transición interna. Esos elementos de transición interna a veces les llaman tierras raras.
Y dice que a su vez el bloque de los representativos se divide en 8 filas. Alcalinos, ¿verdad? El primero sería esta fila de aquí. Luego siguen los alcalinoterrios, los terrios, carbonoides, nitrogenoides, halógenos, calcógenos y finalmente los gases nobles. Y luego la tabla también la podemos dividir en metales, no metales y metaloides, que es la división que tiene esta tablilla de colores que está aquí arriba. Grupos y periodos. Esto es muy importante diferenciarlo. De fijo les van a hacer preguntas sobre grupos y periodos. ¿Qué son los grupos? Bueno, los grupos son las columnas. ¿Cuáles son las columnas? Lo que va de arriba para abajo, ¿verdad? Eso es una columna. Los que van de arriba hacia abajo. Y dice que los elementos de un mismo grupo forman familias, ¿verdad? Cada columna es una familia y tienen propiedades químicas similares. Sus elementos poseen una disposición similar de electrones externos. En total son 18 grupos. Y luego tenemos los periodos. Los periodos son las filas. ¿Cuáles son las filas? Las filas son los que van de izquierda a derecha, ¿verdad? De izquierda a la derecha. Y los grupos van de arriba para abajo. Los elementos de cada periodo tienen propiedades químicas diferentes, pero poseen la misma cantidad de niveles en su estructura atómica. En total, la tabla periódica tiene 7 periodos. Entonces, conforme avancemos en un periodo, esas propiedades varían paulatinamente, ¿verdad? El elemento que está a la derecha tiene propiedades un poco diferentes del de la izquierda. Y así van. En ese orden, las propiedades van variando. Luego, dentro de la clasificación de la tabla periódica, es muy importante saber ubicar metales, no metales y metaloides. Vean esa línea verdecilla que va ahí, esos son los metaloides. Los metaloides separan a los metales, que sería todo esto azul, de los no metales, que sería lo amarillo. Con la excepción de que el hidrógeno es un no metal y está ubicado al lado izquierdo. Eso deben recordarlo. Ok, propiedades de los metales. Son sólidos con excepción del mercurio, ¿verdad? Estamos hablando de la temperatura ambiente de la Tierra, que en promedio son unos 20-25 grados centígrados. Son brillantes, tienen alto punto de fusión, o sea, se necesita mucha temperatura para convertir un metal en líquido. Tienen alta densidad, son buenos conductores de calor y buenos conductores de electricidad. Son dúctiles, ¿verdad? Pueden formar hilos, por eso se utilizan para hacer cables eléctricos, y son maleables. Pueden formar láminas, como las láminas que se ponen en el techo. El cobre, el aluminio y el hierro se consideran de los mejores conductores de electricidad. Ok, de los mejores conductores de electricidad, cobre, aluminio y hierro, no se les olvide. Luego tenemos los metaloides. Los metaloides demuestran propiedades entre metales y no metales, dependiendo del estado de pureza. Proyectan poca luz, son frágiles y quebradizos, son sólidos a temperatura ambiente, tienen la propiedad de conductibilidad intermedia de calor y electricidad. Entonces, los metales son muy buenos conductores, su conducción es alta. En cambio, los metaloides tienen una conducción intermedia, pero depende de la temperatura principalmente. Si se llevan a cierta temperatura pueden funcionar como un metal, o si se llevan a cierta temperatura pueden funcionar como un no metal. Por ahora simplemente nos vamos a quedar en las características, que la conducción de calor y electricidad es intermedia. Y vamos a ver. Dice que, bueno, esas características disminuyen con los cambios de temperatura. Se utilizan como semiconductores eléctricos y como semiaislantes térmicos. Generalmente los metaloides se utilizan en tarjetas de electrónica, por ejemplo, tarjetas de computadoras, de televisores, de teléfonos. Y luego tenemos a los no metales. Tienen características variadas. No poseen brillo, ¿verdad? Ellos son completamente lo opuesto a los metales. Los metales son brillantes, los no metales no tienen brillo. Los puntos de fusión son bajos, tienen baja densidad, son malos conductores de calor, malos conductores de electricidad y tienen colores variados. Se pueden usar como aislantes de calor o aislantes de electricidad.
tienen una alta electronegatividad, no son maleables, ¿verdad? No forman hilos, no son dúctiles, no forman láminas ni hilos, ¿verdad? Maleable es formar láminas, dúctil es formar hilo. En este caso ellos no forman nada de eso, como los metales. Y se pueden encontrar en los tres estados de agregación. Sólido como el carbono, el fósforo, el azufre, el yodo, el selenio. Líquido como el bromo. Y todos los demás son gases. La mayoría son gases. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que son conceptos como yacimiento y algunos yacimientos de algunos minerales. Generalmente no preguntan sobre esto, generalmente viene alguna pregunta, entonces es importante repasarlo. Dice que un yacimiento es una concentración natural de minerales en la corteza terrestre, lo que normalmente se le llama una mina de oro, una mina de plata, mina de diamantes, lo que sea. Bueno, principales yacimientos de hierro, Bolivia, China. Principales yacimientos de plata, Argentina, Polonia, etc. Principales yacimientos de oro, Uzbekistán, República Dominicana, Estados Unidos. En Estados Unidos se hizo muy famoso lo que fue la fiebre del oro. Principales yacimientos de aluminio, China, India. Principales yacimientos de cobre, Chile, Indonesia. Aquí en Costa Rica hay cobre. Y los minerales de Costa Rica, bueno, plata y oro en los montes del aguacate. Los montes del aguacate fueron muy explotados hace muchos años para sacar plata y oro. Luego también hay en las faldas de la cordillera de Tilarán, en las juntas de Avangares, en Miramar, Palmares y otros lugares. Cobre, en Guayabo y en Tarbaca hay yacimientos de cobre, Guayabo de Mora, que es en San José. Plomo y zinc en los llanos de Limón, aluminio en Pérez Celedón, azufre, generalmente cerca de los volcanes hay azufre, y el hierro en la región central y en la región chorotega. Impacto ambiental de la minería, bueno, es importante repasar un poquito sobre eso. En todo este tema, les pueden preguntar o les pueden poner alguna lectura sobre el impacto ambiental de la minería, ¿verdad? La minería generalmente lo que causa es contaminación de los suelos, envenena fauna, intoxica la flora, ¿verdad? Prácticamente dejan todo convertido en un desierto. Además de las enfermedades a largo plazo, todos los químicos que se utilizan en esto generalmente causan enfermedades graves como el cáncer. Lea la siguiente información. Un profesor de química construye en su pizarrón un esquema organizativo simulando la tabla periódica moderna. Dibuja una serie de secciones en las cuales va ubicando los símbolos de los elementos químicos. El docente pregunta a sus estudiantes con certeza cómo se deben ubicar los elementos químicos según el ordenamiento actual de la tabla periódica. En relación con la situación planteada, se debe colocar los elementos químicos en orden creciente de su número de electrones. No, ¿verdad? Los electrones no tienen nada que ver con el ordenamiento de la tabla moderna. Decreciente de su número de electrones, igual lo descartamos porque nos habla de electrones. Creciente de su número atómico. Recordemos que el numerillo atómico es el que está arriba. Entonces, si yo en este elemento que está de primero tengo un 1, en el que sigue tengo un 2, y en el otro tengo un 3, y así, ¿verdad? Así va aumentando. Así es como se ordena la tabla periódica. Eso quiere decir que es creciente de su número atómico. El número atómico es la cantidad de protones que hay en el núcleo. Los protones son los que me dan la identidad de cada elemento. Y el peso atómico es lo que le decimos masa. Por ejemplo, con el oxígeno tenemos un 8 arriba y tenemos un 16 abajo, ¿verdad? En algunos. Entonces, este de abajo es el peso atómico. El peso atómico es el promedio de todos los isótopos. Es un promedio, pero por ahora lo que nos va a interesar es que el numerillo de arriba se llama número atómico
y es el que le da orden a la tabla periódica. A partir de ahí se ordenan los elementos. Y ese numerillo de abajo se llama peso atómico o se llama masa. Para el número másico, masa o número másico. Ya luego vamos a trabajar con eso. Porque hay cálculos que se hacen, ya sea de protones, electrones, neutrones, número másico. Pero en este tema nos vamos a quedar en que el numerillo de arriba se llama número atómico, el número de abajo es el peso atómico o el número másico, y que a partir del número atómico es que se ordena la tabla periódica. Lea la siguiente información. La tabla periódica moderna consiste en una serie de casillas de elementos arreglados de tal manera que se ubican en periodos horizontales y grupos verticales. Debido a la recurrencia periódica de ciertas propiedades, los elementos de un grupo tienen comportamientos similares, mientras los elementos de un periodo tienen comportamientos diferentes. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones contiene tres símbolos de elementos químicos que presentan comportamientos similares? Bueno, símbolos de elementos químicos que presentan comportamientos similares. Para que ellos presenten comportamientos similares, entonces tienen que estar en el mismo grupo. Sí, dice, los elementos de un mismo grupo tienen comportamientos similares, mientras los elementos de un periodo tienen comportamientos diferentes. ¿Verdad? Eso es muy importante que lo recuerden. Si está en el mismo grupo, el comportamiento es similar. Si está en el mismo periodo, el comportamiento es diferente. Ahora, ¿cómo hago yo para saber cuáles elementos están en el mismo grupo o cuáles están en el mismo periodo? Para eso voy a ocupar la tabla periódica. Recuerden que al final del examen vienen las dos tablas periódicas. Yo normalmente voy a trabajar con la internacional, que es esa que está por ahí. Entonces ya habíamos dicho que un grupo tiene que ir hacia abajo, ¿verdad? Los que van para abajo o de forma vertical se llaman grupos. Entonces yo voy a comenzar a buscar elementos de las respuestas para ver cuáles están en el mismo grupo. Entonces en la A tengo Br y trato de localizarlo en la tabla periódica. Entonces el bromo está por aquí. Vamos a borrar esto para trabajar con el color amarillo que es más claro. Entonces tengo el bromo, yo localizo el bromo en la tabla periódica. ¿Cuál sigue? Bario. Entonces localizo el bario. Ven, no están en el mismo grupo, sino que está uno casi al final a la derecha y uno casi al inicio a la izquierda. Entonces descarto esa opción. La opción A la descarto. Voy con la opción B. Calcio. Voy a buscar el calcio. El calcio está aquí. ¿Cuál sigue? Sigue el escandio, SC. El escandio trato de localizarlo en la tabla periódica para ver si está en el mismo grupo. Bueno, se fijan aquí. Ven que no está en el mismo grupo. Vean a dónde está, escandio. Y sigue el titanio. Están juntos, están en una fila, ¿verdad? Y las filas se llaman periodos. Sin embargo, yo lo que ocupo son tres elementos que estén en el mismo grupo, porque son elementos que tienen comportamiento similar. Por lo tanto, la opción B la descarto también. Ahora vamos con la opción C. Dice litio. Tenemos el litio aquí, ya lo localizamos. Ahora sigue el sodio, sodio y potasio. Esos elementos tienen comportamientos similares porque están en el mismo grupo. Esa sería la respuesta. Y finalmente tratemos de ver la opción D. Dice la opción D, carbono, que está por aquí. Luego dice que oxígeno, que está en el mismo periodo, y flúor.
están en el mismo periodo, pero lo que ocupábamos era grupo. Finalmente, ¿verdad? Para asegurarme, descarto esa última opción. Ahora repasemos algunos detalles de la tabla periódica. Recordemos que los metaloides se ubican aquí. El primer metaloide que podemos ubicar es el boro, que está aquí. Tienen que saberlo. A partir de aquí ustedes van a ubicar todos los demás metaloides. Entonces después del boro sigue el silicio. Y debajo del silicio siguen dos: germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Son 7 metaloides. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Bueno, si me preguntan por metaloides ya sé cómo localizarlos, pero también me sirve para esto. A la izquierda, todo lo que está de eso manchado es metal. Todo lo que está hacia la izquierda es metal, con excepción del hidrógeno, que el hidrógeno es un no metal que está ubicado ahí. Y para la derecha de eso que manché de amarillo es no metal. Entonces, cuando ustedes llegan y agarran la tabla periódica, lo que hacen es eso: identifican los 7, que son 7 metaloides, que están ubicados de esa forma. Parecen como una escalerilla que va para arriba. Recuerden que arriba solo es uno. Está el boro, el silicio, y luego en las dos que siguen son 2, y finalmente uno solo también, que sería el polonio. Deben recordar eso. A partir de ahí entonces ya van a poder clasificar metales, no metales y metaloides. Otro aspecto importante que deben recordar es lo que se llama elementos representativos y elementos de transición. Voy a ponerle amarillo a los representativos. Entonces, este primero es representativo, este es representativo. Después brincamos hasta aquí: representativo, 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 representativo y representativo. Esos que tienen amarillo son los grupos de elementos representativos. Todo lo que está aquí en el centro se llaman elementos de transición. Y esas dos filas que están ahí abandonadas abajo se llaman elementos de transición interna, o se llaman tierras raras. De cualquiera de los dos nombres les pueden aparecer. Entonces le dan un elemento, por ejemplo K, y ese elemento que es representativo, transición o transición interna. Bueno, ustedes lo localizan. Como está ahí, es un representativo. Pero deben recordar esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los representativos? ¿Cuáles son los de transición? ¿Y cuál es la transición interna o las tierras raras? Finalmente, debemos recordar los nombres de los grupos de representativos. Este primer grupo se llama alcalino, ¿verdad? Son los elementos alcalinos. El segundo grupo se llama alcalinoterros. El tercer grupo se llama terrios. Este se llama carbonoides o familia del carbono. Este se llama nitrogenoides o familia del nitrógeno. El que sigue se llaman calcógenos. Donde está el flúor se llaman halógenos. Y el último se llaman los gases nobles. Eso deben recordarlo,
porque les pueden poner a clasificar entre alcalinos, alcalinoterres, ¿verdad? Eso sería toda la información que ustedes deben conocer sobre la tabla periódica. Lea la siguiente información relacionada con un grupo de elementos de la tabla periódica. Tres de estos materiales son importantes en la constitución de los seres vivos: carbono, hidrógeno y oxígeno. No tienen brillo ni conducen la corriente eléctrica, ¿verdad? Una característica es que no tienen brillo y ya con eso me dicen todo. Y también si me dicen que no son conductores, me terminan de ratificar la información. Si no recuerdan las características, entonces buscan carbono, hidrógeno y oxígeno en la tabla periódica y van a ver que está en la parte de los no metales. Recuerden que para ubicar metales y no metales es indispensable ubicar primero los metaloides y a partir de ahí ya saben cómo utilizar la tabla. Un profesor le solicita a los estudiantes que consideren la tabla periódica para obtener los datos que se citan a continuación. Este es un ejercicio que vimos anteriormente, entonces repasemos brevemente los metales, los metaloides y los no metales de los que nos van a hablar. Entonces primero nos hablan estaño, cobre, plata y aluminio. Esos son metales. Silicio y germanio son metaloides. Fósforo y azufre son no metales. Dice, con base en la solicitud del profesor, la forma correcta de clasificar según las características descritas para los elementos aluminio, silicio y fósforo en el orden respectivo es. Entonces ahí nos vamos a apoyar con la tabla periódica. Recordemos cómo se ubican los metales, los no metales y los metaloides. Entonces el aluminio lo tenemos por aquí. Ese sería un metal, ¿verdad? El aluminio es un metal. El silicio lo tenemos aquí a la par del aluminio. Entonces el silicio es un metaloide. Y el fósforo lo tenemos aquí a la par. Sería no metal. Entonces sería metal, metaloide y no metal. Metal, metaloide y no metal. Es importante por eso que cuando ustedes tomen la tabla periódica, busquen los 7 metaloides. Este astato debería ser amarillo. Por ahí algo pasó y salió cambiado el color. Pero los metaloides son 7. 2, 4, 6, 7, ¿verdad? Terminan en el polonio. Y luego ya ustedes se ubican. Lo que está para la izquierda son metales. Lo que está para la derecha son no metales. Con excepción de el hidrógeno. Que recuerden que el hidrógeno es un no metal, pero está ubicado a la izquierda. Considera las siguientes propiedades de dos elementos químicos. Entonces tenemos dos muestras de elementos químicos y comenzamos a analizarlas. El primero es sólido, tiene brillo y conduce electricidad. El segundo es sólido, pero es opaco y tiene un bajo punto de fusión, o el punto de fusión es muy bajo. Ahora, con solo que me digan que tiene brillo, por ejemplo, ya yo sé de qué me están hablando. Y si me dicen que conduce electricidad, pues más rápido, ¿verdad? Esa es una característica eh, fundamental de los metales. Entonces, el elemento 1 es un metal. Y luego al otro lado es opaco, ¿verdad? No tiene brillo. Opaco quiere decir que no tiene brillo. Y el punto de fusión es bajo. Esas son dos características fundamentales de los no metales. Recuerden que los metaloides pueden conducir electricidad, tienen algunas propiedades de los metales y tienen algunas propiedades de los no metales. Pero el punto de fusión bajo es característico de los no metales. Entonces la respuesta sería simplemente metal y no metal.
de las siguientes propiedades del cobre: dúctil, conductor de electricidad, brillante y de coloración rojiza, y ahí nos dan una muestra de cobre. ¿Cuáles se toman en cuenta al elaborar cables de tendido eléctrico? Bueno, para elaborar los cables simplemente nos interesan las propiedades, como que sea dúctil, ¿verdad? Dúctil quiere decir que puede formar hilos, como esos hilos que se ven ahí, ¿verdad? Para hacer cable. Y también nos va a interesar que sea conductor de electricidad, que sea brillante y que sea de coloración rojiza. Eso no importa para elaborar cables de tendido eléctrico, ¿verdad? Puede ser morado, puede ser plateado, del color que quiera. Que si es buen conductor y es dúctil, es lo que les va a interesar a los que fabrican cable. En este caso la respuesta sería 1 y 2. Dice, para contestar los ítems 23, 24 y 25, ese es el mismo ejercicio que hemos venido trabajando. Vamos a leer la pregunta. Dice, de acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que el aluminio utilizado como conductor de electricidad pertenece a los elementos de... Entonces ahí nos dice transición, segundo periodo, familia de los tercios o familia de los alcalinos. Entonces, para esto vamos a ocupar la tabla periódica y ubicamos el aluminio. El aluminio está aquí. Recordemos, el primer grupo alcalinos, el segundo alcalinoterros, el tercero donde está el aluminio son los tercios. Luego siguen carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, halógenos y gases nobles. Ese es el orden de los elementos de transición, perdón, de los elementos representativos. Recordemos que todo esto que está en el centro es transición. Y los que están aquí abajo se llama transición interna. Pero por ahora nos vamos a conformar con saber que el aluminio pertenece a la familia de los térreos. Considere la siguiente información. El periodo 3 de la tabla periódica está formado por los siguientes elementos: sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Según la información anterior, ¿cuál opción contiene la información correcta? La masa atómica de los elementos decrece de izquierda a derecha. Recordemos que la masa atómica es el numerillo que está aquí abajo, pero ella también generalmente va creciendo de izquierda a derecha. Digamos que si aquí hay un 12, aquí hay un 13, aquí hay un 14, aquí hay un 15, aquí hay un 16, etc. Eso es inventado, ¿verdad? No es que sea así en la tabla. Simplemente que el numerillo de abajo también va a ir creciendo conforme avanzamos hacia la derecha. Pero aquí me dice que decrece. Es una afirmación falsa, ¿verdad? Entonces eso lo descartamos, porque la masa atómica generalmente crece de izquierda a derecha. Luego, de izquierda a derecha las propiedades metálicas de los elementos son similares. Y eso es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es metal, 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 pero ya a partir de aquí ya son no metales, ¿verdad? Ya aquí se marca el límite y tenemos metaloides y no metales. Por lo tanto, las propiedades metálicas no pueden ser iguales de izquierda a derecha, sino que en algún momento tenemos metales, luego tenemos metaloides y luego no metales, y no pueden compartir propiedades. La otra, las propiedades físicas y químicas varían paulatinamente de izquierda a derecha, y eso es más o menos lo que vimos en la ley periódica, ¿verdad? La ley periódica moderna, que la leímos por ahí en el resumen, y es más o menos lo que nos dice, que al ordenarlos según su número atómico, las propiedades físicas y las propiedades químicas van variando. Finalmente nos dice, el número de neutrones determina
que los elementos en el periodo descrito tengan identidad propia. Los neutrones no influyen en parte, pero la partícula fundamental son los protones. Recuerden, si por ejemplo este elemento tiene 11 protones, no es lo mismo que si tuviera 12 o si tuviera 13. Conforme va variando el número de protones, es otro elemento, ¿verdad? Entonces, la partícula fundamental es el protón, porque ese es el que le da la identidad al elemento. Y finalmente, para asegurarnos, descartamos esa opción. La respuesta correcta sería la opción C. Una pregunta conceptual dice: considere el siguiente ordenamiento de los elementos químicos en la tabla periódica. Entonces nos dan una primera figura hacia abajo y una segunda figura de izquierda a derecha. Los ordenamientos de los elementos identificados con flechas y números se denominan, bueno, ya sabemos que todo lo que va de arriba hacia abajo se llama grupo, y lo que va de izquierda a derecha se llama un periodo. Y esa sería la respuesta: 1 grupo y 2 periodo. Elemento químico número atómico 7. Constituye el 78% del aire atmosférico y es un gas poco reactivo. Se utiliza en la fabricación de fertilizantes y pólvora. Puede provocar contaminación del suelo o del agua. El elemento químico al que se refiere la información anterior es el... Ok, en este tipo de preguntas lo que tenemos que buscar es el número atómico, y para eso debemos usar la tabla periódica y recordar que el número atómico es el numerillo que viene arriba. Como nos dan el número 7, automáticamente sabemos que es el elemento nitrógeno. Con la misma información nos preguntan: según la información anterior, es correcto afirmar que el elemento químico al que se refiere se ubica en la tabla periódica en el... Ok, entonces volvemos a utilizar la tabla periódica y debemos recordar que los elementos representativos también se enumeran. Ese sería el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7 y grupo 8. Y generalmente se les llama A, 1A, 2A, 3A. En el caso del nitrógeno, estaría ubicado en el grupo 5A. Esos son los representativos. Los de transición generalmente no se enumeran, aunque en las tablas algunas veces vienen enumerados. Pero los que se van a enumerar generalmente son los representativos. Entonces el nitrógeno pertenece al grupo A, al grupo 5A, y es un elemento representativo. Luego la otra opción 1, eso no, tercer periodo, 1, 2, 3, el nitrógeno está en el segundo periodo. Y quinto periodo también es falso, ¿verdad? El nitrógeno está en el segundo periodo. El acero es una aleación de hierro y carbono. La producción se conoce como siderurgia. Existen diferentes variaciones al agregarle elementos como manganeso, fósforo, níquel y azufre. Se usa en herramientas, utensilios, electrodomésticos y estructuras de viviendas. Al fabricar acero, se producen aguas servidas y emisiones atmosféricas que causan degradación de la tierra. Según la información anterior, de los elementos que se agregan al acero, es correcto afirmar que él, y nos van a poner a clasificarlos, ¿verdad?, como elementos representativos, metales y no metales. Para eso vamos a ocupar la tabla periódica. En primer lugar, analicemos la opción A, que nos dice: el níquel y el manganeso son elementos representativos. Entonces ubicamos el níquel, que está aquí, y ubicamos el manganeso, que está aquí. Y recordemos que los elementos que están ahí se llaman elementos de transición.
Por lo tanto, descartamos esta opción. No son elementos representativos. Dice la opción B. El níquel, el fósforo y el azufre son no metales. Vamos a ver si es cierto. Níquel, fósforo y azufre. Níquel, fósforo, que está ahí, y el azufre, que está aquí. Ahora recordemos que cuando tomamos la tabla periódica, nosotros vamos a buscar los metaloides. Son 7, ¿verdad? 2, 4, 6, 7. Esos verdes son metaloides. Y recordemos que lo que está a la izquierda de los metaloides son metales. Para la izquierda hay metales. Y para la derecha de los metaloides hay no metales. A partir de eso, fósforo y azufre son no metales. Pero el níquel es un metal. Y la opción me está diciendo que esos tres son no metales. Por lo tanto, la descarto también, porque la afirmación es falsa. Dice la opción C. Manganeso y fósforo son metales. Entonces localizamos el manganeso, que está aquí, y el fósforo, que está por aquí. Veo otra vez la misma clasificación. Para la izquierda metales, para la derecha no metales, ¿verdad? Esos que están pintados de verde. Pero nos damos cuenta que tenemos un metal y tenemos un no metal. Por lo tanto, esto es falso, porque me están diciendo que ambos son metales. Y finalmente me dicen que el fósforo y el azufre son no metales. Vamos a ver, ahí tenemos el fósforo marcado. Y ahora tenemos el azufre, que están a la par. Y esa sería la respuesta correcta. El fósforo y el azufre son no metales. La misma información anterior, ahora nos dicen, según la información anterior, ¿en cuál opción se hace referencia a una proposición que beneficia la calidad de vida por el uso del acero? Entonces vamos a buscar algo relacionado con el beneficio de la calidad de vida por la producción de acero llamado siderurgia, confección de utensilios y estructuras de vivienda, emisiones atmosféricas y el uso de otros elementos químicos que mejoran sus propiedades. Aquí la única opción que me habla de mejorar la calidad de vida es que se pueden confeccionar utensilios y se pueden confeccionar estructuras de vivienda a partir del acero. El diagrama representa el ordenamiento de los elementos químicos en la tabla periódica, en la cual se destaca una sección con una flecha y se identifican elementos químicos con los números 1, 2 y 3. Entonces ellos nos destacan este elemento que está por aquí, este que está por aquí y este que está por aquí. Ahora vamos a ver qué nos van a pedir. Según la posición de la flecha en la tabla periódica, a esa columna de elementos se les conoce como... Ok, entonces tenemos en primer lugar alcalinos. Recordemos, este grupo de aquí se llaman alcalinos. El que está a la par se llaman alcalinoterrios. Y luego nos brincamos todo esto hasta aquí. Y seguimos terrios, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, halógenos y gases nobles. Eso hay que recordarlo. ¿Cómo nos están hablando del 3? El 3 es el terrios. Y esa sería la respuesta. La flecha está marcando los elementos llamados terrios.
De los elementos identificados con 1, 2 y 3, se puede afirmar con certeza que 1 y 2 son metales. 1 y 2 son metales. Y 3 es un no metal. Más o menos recordando la ubicación de los metaloides. Recordemos que iniciaba por aquí. Y luego iban haciendo un tipo de gradas. Era más o menos por ahí se ubicaban. Entonces lo que tenemos a la izquierda son metales y lo que tenemos a la derecha son no metales. Entonces me dice que 1 y 2 son metales y 3 es un no metal, lo cual es correcto. ¿Verdad? Esa sería la respuesta. De acuerdo con la ubicación en la tabla periódica y la clasificación de estos elementos, se afirma que 3 es sólido a temperatura ambiente. Ahí vamos a ir analizando poco a poco. Vean, este 3, ustedes van a la tabla periódica y se dan cuenta que es cloro. El cloro es un gas, pero digamos que no sabemos que el cloro es un gas, entonces lo dejamos por ahí en la duda. 1 es líquido a temperatura ambiente. Recordemos que el único metal líquido es el mercurio y a este lado tenemos metales, entonces eso es falso también. Descartemos esa opción. Seguimos. 3 es un elemento de transición. Vean la ubicación del 3. El 3 es un elemento representativo. Está en el grupo de los halógenos, que sería el grupo 7A. Entonces lo descartamos. Y finalmente nos dice, el 2 conduce la corriente eléctrica. El 2 lo tenemos aquí. Y recordemos que aquí están los metales y que todos los metales son buenos conductores de electricidad. Esa es una característica de todos los metales, que ellos conducen electricidad. Entonces, esta sería la opción correcta, ¿verdad? El 2 conduce la corriente eléctrica, ¿verdad? Simplemente sabiendo que es un metal. Para responder los ítems 26 y 27, considere la siguiente información. En el diagrama de la tabla periódica destacan las letras D, X, Z que identifican elementos químicos. Según la posición del elemento X, este se ubica en la tabla periódica en el bloque de los elementos. Entonces ubicamos X, ya recordamos cómo se llaman estos bloques que están como abandonados ahí abajo. Se llaman elementos de transición interna. Y también pueden venir como tierras raras. En la tabla de Hilscher se llaman tierras raras. Entonces puede aparecer con cualquiera de los dos nombres. Por ahí hay que tenerle cuidadillo a eso, nada más. A partir de la misma información del ejercicio anterior, dice, de acuerdo con la ubicación en la tabla y la clasificación de estos elementos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Z es gaseoso a temperatura ambiente. Ubiquemos aquí. Y recordemos el nombre de todos estos elementos que están al puro final. Todo ese grupo se llama los gases nobles. Por lo tanto, si me dicen que Z es gaseosa, yo le digo que sí, que es verdadero. Z es un gas. Por ahí, ¿verdad? Recordemos un poquito lo que era el manejo de la tabla periódica. Cuando yo agarro la tabla periódica, lo que hago es marcarla de una vez. Ahora tengo que marcar 7 elementos. Lo que está a la derecha son no metales. Todo lo que está hacia la derecha es no metal y todo lo que está para la izquierda es metal. Ok, por ahí para iniciar. Luego, yo tengo otra clasificación que sería para iniciar estos grupitos que voy a marcar de amarillo.
que los íbamos a saltar, ¿verdad? Saltamos todo lo del centro y luego continuamos ahí. Todo eso que está de amarillo se llaman elementos representativos. Luego esto que voy a poner de morado, eso se llaman elementos de transición. Y finalmente, eso que voy a poner de azul, se llaman elementos de transición interna o elementos tierras raras, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, recordemos que los elementos representativos también se van a enumerar. Entonces, por ejemplo, tenemos el grupo 1, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7, 7, puse un 8, 7A y 8A. ¿Verdad? Se van a enumerar. Y también cada uno de ellos tiene su propio nombre. El primero se llaman alcalinos. El segundo se llaman alcalino terros. El tercero se llaman terros. Carbonoides, nitrogenoides, esto se llama carbonoides o familia del carbono, nitrogenoides o familia del nitrógeno. Donde está el oxígeno se llaman calcógenos. Donde está el flúor se llaman halógenos. Los halógenos. Y finalmente, la última columna son los gases nobles. Esto debemos recordarlo siempre. ¿Verdad? Y luego las características generales de metales, no metales y metaloides. Que los metales tienen brillo, que los metales conducen electricidad, que conducen calor, que los metaloides tienen propiedades de los metales dependiendo de la temperatura que se usan en electrónica, y que los no metales no tienen brillo, que son frágiles, que son quebradizos, que no conducen electricidad, que no conducen calor, etc. En el examen también va a venir la tabla de Hill, que es esta que está aquí, la tabla del doctor Hill-Chaverry. Y es muy parecida, nada más que aquí todo sí está ordenado. Ahora, si quieren usar la tabla de Hill, entonces vean esa línea punteada que va por ahí. Esa línea punteada va a marcar la ubicación de los metaloides. Entonces por ahí pueden ubicarlos más fácil. Y lo mismo, ¿verdad? Todo lo que está para la izquierda son metales. Y todo lo que está para la derecha son no metales. Metales y no metales. En esta tabla los elementos representativos son los que están aquí. Pero por ahí tenemos que hacer algunas salvedades, ya les digo. Bueno, ahí los ubican, ¿verdad? Es la misma ubicación, son los mismos 8 grupos, los mismos nombres, la misma enumeración. Pero hay que tener cuidadillo. Los elementos de transición son estos que están aquí. Y son 10. Entonces ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tienen que ser 10. Entonces, estos dos que se meten
ellos no son representativos, aunque están ahí insertados, son elementos de transición, y lo mismo aquí. Esos elementos que están pintados de amarillo se llaman cuñas. Ahora, si les preguntan por cuñas, son esos, aunque hace tiempo no se pregunta por eso. Son los que están ahí insertados, se llaman cuñas, y se llaman así porque sirven para hacer monedas, o se utilizaron en algún momento para hacer monedas. Y luego aquí abajo están las tierras raras, o los elementos de transición interna. Es más o menos el mismo acomodo, simplemente que en esta tabla todo sí está dentro de la misma tabla, no hay grupos abandonados en la parte inferior. Bueno, jóvenes, así llegamos al final del centro número 3. Espero que les haya ayudado un poquito a comprender los conceptos más relevantes de la tabla periódica. Recuerden repasar lo que son símbolos de los elementos químicos y practicar todo lo que puedan con la tabla periódica, localizar metales, no metales, metaloides, alcalinos, alcalinotérreos, etcétera, etcétera, etcétera. Que el Señor los ilumine y nos vemos la próxima.